Bien, voy a pedirles, hermanos, que busquen en sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, para dar lectura a los versículos 1 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Bien, dice así la palabra del Señor. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos, que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, para rogarte en este momento que tú seas iluminando nuestras mentes, Señor. Danos de tu luz, Señor, para poder entender cada día un poco más de tu palabra, para poder atesorarla en nuestro corazón, Señor, y que ella vaya siempre renovando, Señor, nuestra mente y nuestro espíritu, que vaya limpiando, Señor, también cada día nuestra vida, Señor, de los pecados de este mundo, Señor. Ayúdanos, bendícenos, fortalécenos, Señor, aumentanos la fe y permite que tu palabra pueda traer esperanza, paz y gozo, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos y que este sea un momento especial en el cual reflexionamos en tu palabra, meditamos en ella, Señor. Guíanos tú en todo esto, que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestra mente y que nuestras palabras, Señor, nuestros pensamientos estén sujetos, Señor, siempre a ti. Padre Celestial, reconociendo que nada somos sin ti, Señor, te pedimos que seas tú dirigiéndonos en todo momento mientras estemos, Señor, meditando en tu palabra. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la segunda epístola del apóstol Pedro, ¿verdad? Por eso que Pedro dice que esta segunda carta, ¿ya? Ahora dice: yo os escribo ahora esta segunda carta. En la primera epístola que Pedro escribió, Pedro se centró en fortalecer la fe de los creyentes frente a la persecución. En esta ocasión, en esta segunda epístola, Pedro quiere que recordemos algo importante. Quiere que recordemos en qué se cimenta nuestra fe para poder afrontar el peligro interno de los falsos maestros. Quiere que recordemos eso. Es importante para resguardarnos, ¿verdad?, de los falsos maestros como peligro interno dentro del pueblo de Dios, para crecer también espiritualmente y para estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Son tres aspectos importantísimos
por los cuales, ¿no es cierto?, Pedro quiere despertar nuestra conciencia para que estemos alerta. Nos advierte que hay un peligro en dormirse. ¿Por qué? Porque nosotros somos llevados a dejarnos arrastrar por las costumbres de este mundo, por el acomodo. Como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 35 y 36, que dice: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Bueno, el Señor quiere que estemos alerta, que estemos velando y que estemos despiertos. Nuestra fe debe ser una fe despierta, una fe que esté atenta, ¿verdad? Y sobre todo, esperando la venida del Señor. Pedro trata este tema aquí, ¿no es cierto?, que aquellos falsos creyentes que decían en esa época y lo siguen diciendo hoy día, de que la venida de Jesús en realidad no es real, que Jesús nunca va a venir, que eso no existe, que solamente son leyendas, ¿no es cierto?, que hay en la Biblia, y que la Biblia es un libro, ¿no es cierto?, que está lleno de errores y lleno de mentiras y cuentos para gente ignorante. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que lo que la palabra del Señor dice es cierto y es verdad. Por lo tanto, nos advierte esto, que no debemos dormirnos en cuanto a las cosas del Señor, debemos estar velando, y también nos advierte que no debemos olvidar ciertas cosas. Y por eso que es necesario oír siempre las cosas básicas una y otra vez. Es importante que nosotros estemos escuchando una y otra vez ciertas cosas para no olvidarlas. La palabra de Dios debe ser permanente en la vida del creyente. Solamente si la palabra es permanente en nuestras vidas, vamos a evitar olvidarla, ¿verdad? Ahí mismo el apóstol Pedro, un poquito más adelante, en el versículo 12, en el 2 Pedro capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de amonestaros siempre. ¿Ya? Pedro tenía presente eso. Nunca voy a dejar de amonestarles, dice. ¿Ya? Siempre de estas cosas. Siempre. Aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque ustedes las sepan. No importa. Yo siempre se las voy a recordar. Y es lo que debemos hacer nosotros también. Estar permanentemente recordando, aunque sean, ¿no es cierto?, estas cosas que ya las sabemos. Pero es necesario, ¿verdad?, que estemos permanentemente recordándolas y repitiéndolas. ¿Para qué? Para que no las olvidemos y para que no nos dejemos llevar ni nos durmamos acomodando nuestras vidas a costumbres, ¿verdad?, que no corresponden al pueblo de Dios. O costumbres, ¿verdad?, de relajamiento espiritual. Yo he pensado, fíjense ustedes, hermano, que bueno, esperamos en el Señor que la pandemia vaya disminuyendo cada vez más. Esperamos en el Señor eso. Nosotros confiamos en el Señor. Y esperamos que en algún momento podamos volver a los cultos presenciales. Tal vez no tan pronto. Pero esperamos esas cosas. Pero ¿saben ustedes? He pensado yo que ¿cuántos de nosotros tal vez nos hemos habituado a esta forma de culto? ¿Y a cuántos hermanos les va a costar tanto volver a los templos? Si antes costaba llegar a los templos, llegar a la iglesia el día domingo, el día jueves, imagínense ustedes lo que va a costar una vez que termine la pandemia. Tendremos que enfrentar una merma dentro del pueblo de Dios en cuanto a los hermanos asistentes al templo.
No vaya a ser cosa que estemos, ¿verdad? Nosotros acomodando nuestras vidas a este sistema y cuando tengamos que volver, no querramos volver, simplemente. No olvidemos que el congregarnos es parte esencial también, ¿no es cierto?, para el crecimiento espiritual. Dios instituyó la iglesia, ¿verdad? Y ha repartido dones dentro de la iglesia para el perfeccionamiento, ¿no es cierto?, de los santos, para el perfeccionamiento de todos nosotros. Por lo tanto, es importante el que nos estemos congregando permanentemente. Hay hermanos nuestros que los hemos perdido desde la pandemia. No sé si los recuperaremos, pero los hemos perdido desde la pandemia. No se han congregado ni un solo día. Imagínense ustedes, ¿no es cierto?, lo que va a pasar cuando volvamos a los templos. ¿Iremos a volver todos los hermanos a los templos? ¿O habrá hermanos que se acostumbraron a estar en sus casas y ya no volverán a los templos? ¿Verdad? Creo que Dios está probando también, ¿no es cierto?, así como ha probado al mundo con esta pandemia, Dios está probando también y probará a su pueblo. ¿Mm? Debemos estar preparados para esas cosas nosotros y demostrar, ¿no es cierto?, cuánto amamos verdaderamente al Señor. ¿Le amamos mucho o le amamos poco? Pero es importante, por eso que Pedro dice, no dejaré de amonestaros, ¿ya?, y de recordaros todas estas cosas, aunque ustedes las sepan, y aunque ustedes estén confirmados en la verdad, aunque sean salvos, aunque sean hijos del Señor fieles, yo no me voy a cansar, dice Pedro, ¿no es cierto?, de recordarles estas cosas. Proverbios, capítulo 3, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíjense cómo se refiere el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios, carísimos, muy amados, quiere decir eso, muy amados, ¿verdad? Y luego, Proverbios, ¿qué dice? Hijo mío, nos dice el Señor a nosotros. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Dios nos pide, ¿verdad?, que nosotros podamos guardar su palabra en nuestro corazón. ¿Y por qué Dios habla siempre del corazón? Porque es en el centro de nuestro ser donde nosotros guardamos los tesoros. Y allí quiere el Señor que guardemos su palabra, en el centro de nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestra vida, que su palabra sea el centro de nuestra vida. Bueno, el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos desordenados, malos deseos. Estos burladores van a andar de acuerdo a esas cosas, no de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, estos postrimeros días a los cuales se refiere Pedro, son los postreros días a los cuales se refería el Antiguo Testamento, como el periodo en que el Mesías se iba a manifestar a la tierra. Los postrimeros o los postreros días, vale decir, comienzan con el nacimiento de Jesús en Belén. Ahí comienzan los postreros días. En ese momento, Pedro en el día de Pentecostés confirma eso, confirma la profecía del derramamiento del Espíritu Santo en los postreros días, ¿verdad? Esa profecía fue cumplida en esos postreros días, en estos postreros días, en el comienzo de los postreros días. Si podemos ver en Hechos, si vamos a los Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, versículos 16 y 17, en el discurso que Pedro da el día de Pentecostés. Y dice, y será, citando, ¿no es cierto? Dice, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. El apóstol Pedro cita a Joel en el Antiguo Testamento,
alrededor de 400 o 500 años antes está citando Pedro Joel. Y Joel dijo lo siguiente: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etcétera, ¿no es cierto? Pero dice, en los postreros días. Y eso, Pedro está diciendo, eso tiene cumplimiento hoy. Lo que Joel profetizó hace 500 años, hoy tiene cumplimiento. Por lo tanto, los postreros días comienzan, ¿verdad?, con la venida de Cristo a la tierra, la primera venida del Señor a la tierra. Cuando Jesús nace en Belén, comienzan los postreros días. Y esto no es extraño, hermano. Nosotros tendemos a pensar que los postreros días son los últimos, cuando se manifiesta el anticristo y todo eso. No. Recordemos que antes de Cristo hay una historia larga para atrás, ¿no es cierto? Por lo menos podemos recopilar alrededor de unos 6.000 o 7.000 años hacia atrás, desde Adán y Eva, aproximadamente. 7.000 años hasta Cristo. Y de Jesús hasta nosotros, ¿verdad?, los 2.000 años que han pasado. Por lo tanto, los postreros días comienzan allí, con la venida de Cristo a la tierra, con el nacimiento de Jesús en Belén. Es en este periodo en donde la vida del creyente, en los postreros días, ¿verdad?, la vida del creyente se irá haciendo más y más difícil. Fíjese usted que la vida del cristiano es difícil hoy día, pero también fue difícil en la era apostólica. Cada tiempo ha presentado dificultades a la iglesia de Cristo, no solamente ahora. Y esto a causa de las características del carácter cada vez más antagónico en el mundo hacia el Evangelio. La proliferación, por ejemplo, de engañadores es cada vez mayor. Esto ha traído gran confusión también al pueblo de Dios, a la iglesia evangélica en general. Mucha confusión. Estos burladores y estos engañadores a los cuales se refiere Pedro pretenden engañar a muchos creyentes, pero estos engañadores son incrédulos y están dentro del pueblo de Dios, y por eso que son peligrosos. Ellos solo tienen apariencia de piedad, solo la apariencia nomás. Su fin siempre, como dice el apóstol, siempre será el lucro, la ganancia, ¿verdad? Siempre les va a interesar sacar ganancia de lo que hacen. Pero la palabra de Dios sentencia que los incrédulos son responsables ante Dios. Y dice también que ellos ignoran voluntariamente que tanto la tierra como el cielo son obra de Dios. Ignoran voluntariamente. Muchos prefieren buscar razonamientos erróneos, ¿verdad?, en vez de buscar realmente las verdades en Dios y en su palabra. Bueno, Pedro quiere advertir que no todo, como dice el versículo 6, ¿verdad? Dice, por lo cual, el versículo 4, donde dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Verdad? Bueno, ¿y dónde está lo que ustedes dicen? Que Jesús viene, esto le vienen repitiendo hace siglos, que Jesús viene y nunca viene, ¿verdad? Mucha gente piensa así. No solamente en nuestro tiempo, ya en la época, ¿verdad?, de la iglesia apostólica, había algunos que tenían este pensamiento. Pero Pedro quiere advertir que no todo es igual que al principio. Dios ha intervenido por causa del pecado de los hombres, ¿verdad? El domingo estuvimos hablando de esto. En Génesis, ¿verdad? El diluvio, Sodoma y Gomorra, etc. Dios ha intervenido. Y Dios no pasó por alto el pecado de los ángeles. Ojo con eso, ¿verdad? Sino que
intervino Dios cuando los ángeles pecaron, condenándolos, ¿no es cierto?, a una condenación perpetua, sin esperanza. No pasó por alto la maldad de los hombres e intervino con el diluvio y con fuego después. Así también Dios va a intervenir, como dice el versículo 7, mas los cielos que ahora son y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. La tierra está guardada para ese momento. Dios intervendrá los destinos de la humanidad en el día del juicio final. Dios guarda la tierra de destrucción. Escuchaba el otro día nada más, ¿no es cierto?, que los chinos querían enviar un misil a un supuesto asteroide, ¿no es cierto?, que se acerca a la Tierra. Bueno, nosotros podemos estar tranquilos porque ningún asteroide va a destruir la Tierra. La humanidad está preocupada porque ellos piensan que un asteroide puede destruir la Tierra. Y si no existiera Dios, vaya que serían altas las probabilidades de que un asteroide chocara con la Tierra, ¿no es cierto? Pero Dios nos enseña en su palabra que la Tierra no será destruida por un asteroide. Así que podemos estar tranquilos nosotros. Es por la obra de Dios que el hombre no haya destruido la Tierra hasta ahora. Se temió por una tercera guerra mundial hace un tiempo atrás, ¿verdad?, en que los países que tienen acceso a toda esta tecnología nuclear podían destruir el mundo y todo eso, pero Dios no lo ha permitido y Dios no lo permitirá tampoco, ¿ya? Porque Dios tiene guardado, ¿no es cierto?, todo esto para aquel momento en el cual Dios juzgará a los hombres en la resurrección, ¿verdad?, final, donde resucitarán todos y serán juzgados por el Señor para ser sentenciados a la eternidad, lejos de Dios, sin la más mínima luz de parte de Dios. No debemos ignorar entonces todas estas cosas nosotros. El apóstol nos confirma lo que es revelado en el Antiguo Testamento, lo que es revelado en el Nuevo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento reveladas, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Porque Dios no está sujeto al tiempo. Entonces, el Dios, o el que Dios, ¿no es cierto?, nuestro Dios sea un Dios omnisciente, que todo lo sabe, no solo indica que Él sabe todo lo que ocurre en el presente, sino que abarca todo tiempo existente. Es como decir, Dios vive en un eterno presente. Para Dios no existe el tiempo. Para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro, pero para Dios no. ¿Y por qué Dios puede esto? ¿No es cierto? Esto es incomprensible para todos nosotros. No podemos entender la magnitud de la presencia de Dios. No podemos comprenderlo. Si lo comprendiésemos, Dios no sería Dios. Sería un ser limitado. Sería un ser creado. Pero no lo entendemos porque Él es creador. Él es distinto a todo lo creado. No es semejante a nada que Él haya creado. Es distinto. Es único. Es perfecto. Es eterno. Por eso, mis hermanos, como dice Pedro, que no debemos ni olvidar ni debemos adormecernos espiritualmente, sino que debemos esperar la venida del Señor y debemos recordar estas cosas. No tengamos la venida del Señor por tardanza. Estamos viviendo tiempos complejos, difíciles. Hoy día escuchaba algo, no sé si será cierto, creo que es digno de investigarlo, así que yo los invito a que lo investiguen, yo también lo voy a hacer.
y haremos algún estudio en algún momento indicado con respecto a eso. Una profesora de ciencia compartía con nosotros hoy día un texto que ella estuvo leyendo, científico, que decía de que la Tierra está girando más rápido, milésimas, no sé cuánto, no recuerdo. La Tierra gira más rápido, por lo tanto el día es más corto. Y que por lo tanto están estudiando la posibilidad de acortar el día que no sea 24 horas, porque la Tierra está girando más rápido. Y que la Luna se está alejando de la Tierra. Una serie de cosas que son dignas de investigar si son ciertas o no. Pero si son ciertas, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que los días serán acortados, ¿no es cierto? El Señor dijo perfectamente eso, que los días iban a ser acortados. Y aunque sean cortados, a lo mejor, aunque no sean cortados, digamos, en cuanto a minutos, ¿verdad? Pero vaya que sí da la sensación de que los días son más cortos. ¿O no le pasa a usted? ¿Que siente que los días son más cortos? ¿Que los días pasan más rápido? ¿Que los años pasan más rápido? ¿Verdad? Bueno, el Señor ya lo había dicho. Los días serán acortados. ¿Por qué? Por causa de nosotros, mi hermano, por causa de los escogidos. Los días serán acortados. Así que apresuradamente la venida del Señor por su pueblo está cada vez más a las puertas. Por lo tanto, debemos estar velando y orando. ¿Mm? ¿Para qué? Para no olvidar estas cosas y para estar recordando permanentemente que la venida del Señor está cerca y para estar recordando también, ¿no es cierto?, el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. No olvidemos ninguna de estas cosas, mis hermanos. Bien, eso quería compartir con nosotros. Que el Señor les bendiga.